Pensaba que había encontrado al amor de su vida. No sabía que estaba hablando con uno de los asesinos en serie más buscados de Estados Unidos. Sarah Mitchell, de 28 años, nunca imaginó que un simple deslizamiento del dedo hacia la derecha en Tinder cambiaría su vida para siempre y casi le costaría la vida. Era un lluvioso jueves de octubre de 2019 en Denver, Colorado, cuando decidió darle una oportunidad a la aplicación de citas que sus amigas le habían recomendado tanto. Siempre he sido bastante tradicional en lo que respecta a las relaciones, recuerda Sarah, mientras ajusta nerviosamente la taza de café entre sus manos durante nuestra entrevista. Pero después de terminar una relación de 5 años, mis amigas me convencieron de que probara algo nuevo. Es solo por diversión, me decían. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor, como descubriría más tarde, era mucho más terrible de lo que nadie podría imaginar. Sarah trabajaba como enfermera en el Presbyterian St. Joseph Hospital, un trabajo que la mantenía ocupada con turnos largos e irregulares. Su rutina consistía básicamente en el trabajo, el gimnasio y algunas salidas esporádicas con sus amigas. Vivía sola en un apartamento en el barrio de Capitol Hill, una zona considerada segura y animada de Denver. Estaba en una buena etapa de mi vida, recuerda. Acababa de conseguir un ascenso en el hospital. Vivía en mi propio piso por primera vez. Me sentía independiente y segura. Quizás fue precisamente esa seguridad la que me hizo bajar la guardia. La noche del 17 de octubre, después de un turno particularmente agotador, Sarah estaba tumbada en el sofá viendo Netflix cuando recibió una notificación de Tinder. Era un mensaje de alguien con quien había coincidido unos días antes, Marcus Thompson. La foto de perfil de Marcus mostraba a un hombre atractivo, de entre 30 y 35 años, con cabello castaño oscuro, penetrantes ojos azules y una sonrisa que Sarah describió como desarmante. Llevaba un traje bien cortado y había otras fotos que lo mostraban de viaje, una en París, otra en un barco en lo que parecía ser el Caribe y una tercera en una ruta de montaña en Colorado. Parecía demasiado perfecto para ser verdad, admite Sarah. Exitoso, aventurero, guapo, pero al mismo tiempo nuestras conversaciones fluían con naturalidad. No parecía forzado como otros chicos que había conocido en la aplicación. El primer mensaje de Marcus fue sencillo, pero eficaz. Hola, Sarah. He visto que trabajas en el sector sanitario. Siento un enorme respeto por quienes dedican su vida a cuidar de los demás. ¿Qué tal tu día? Lo que Sarah no sabía era que ese mensaje aparentemente inocente había sido cuidadosamente elaborado. Marcus no era Marcus Thompson, y definitivamente no era solo un hombre común en busca del amor. Su verdadero nombre era David Eugene Hartwell, de 34 años, y llevaba más de 2 años en la lista de los 10 más buscados por el FBI. David tenía un patrón específico. Creaba perfiles falsos en aplicaciones de citas, siempre utilizando fotos robadas de modelos o hombres exitosos que encontraba en las redes sociales. Su especialidad era identificar a mujeres que trabajaban en profesiones relacionadas con el cuidado de personas, enfermeras, profesoras, trabajadoras sociales, porque, según sus propias palabras, descubiertas posteriormente en un diario,
tienen esa necesidad natural de ayudar y confiar. Durante 3 años, entre 2016 y 2019, David había utilizado esta táctica para atraer al menos a 12 mujeres diferentes en 6 estados estadounidenses. De ellas, 4 fueron encontradas muertas, 3 desaparecieron sin dejar rastro y 5 lograron escapar por poco, aunque solo 2 se atrevieron a denunciarlo a la policía. Pero Sara no sabía nada de esto cuando empezó a intercambiar mensajes con el encantador Marcus. Las conversaciones se prolongaron durante toda una semana, en la que él mostró un interés genuino por su vida, haciéndole preguntas sobre su trabajo, sus aficiones, sus sueños. Era diferente a los demás chicos de Tinder, recuerda Sara. No intentaba ir directamente a algo sexual o superficial. Me preguntaba por mi trabajo de verdad. Quería saber por qué había elegido ser enfermera, si tenía familia cerca. Parecía realmente interesado en conocerme como persona. Lo que Sara interpretaba como interés genuino era en realidad David recopilando información estratégica. Descubrió que ella vivía sola, que su familia estaba en California a más de 1.600 kilómetros de distancia, que hacía turnos nocturnos y que a menudo llegaba a casa demasiado cansada para salir. Cada pregunta aparentemente inocente era una pieza del rompecabezas que estaba armando. David también había desarrollado una sofisticada técnica de mirroring, reflejo psicológico. Cuando Sara mencionó que le encantaba hacer senderismo por las montañas, él se convirtió instantáneamente en un entusiasta de las rutas de montaña. Cuando ella dijo que estaba aprendiendo italiano, él casualmente había pasado un verano en la Toscana. Cuando ella comentó su amor por los perros rescatados, él le envió fotos de su Golden Retriever llamado Charlie, fotos que había robado del Instagram de un desconocido. Parecía que teníamos todo en común, se ríe Sara con amargura. Era como si él fuera la versión masculina de mí misma. Ahora sé que eso debería haber sido una señal de alerta, pero en ese momento sentí que había encontrado a mi alma gemela. Después de una semana de intensas conversaciones, en las que intercambiaban mensajes desde la mañana hasta la noche, Marcus sugirió que se conocieran en persona. ¿Qué tal una cena el sábado? Conozco un lugar perfecto en el centro. Nada muy formal, solo una buena conversación y comida italiana, ya que estás estudiando el idioma. Sara dudó unos segundos. Todas sus amigas le habían dado consejos sobre las primeras citas de Tinder. Siempre en lugares públicos, siempre decirle a alguien dónde estarías, siempre tener una ruta de escape planeada. Pero Marcus parecía tan sincero, tan diferente a los demás. Claro, le respondió, me encantaría. Lo que no podía imaginar era que, en ese mismo momento, David estaba sentado en un coche de alquiler en la calle frente al hospital donde ella trabajaba, observando los turnos de los empleados desde hacía 3 días. Ya sabía cuál era su coche, ya había anotado sus horarios, ya había identificado las cámaras de seguridad de la zona y había planeado la ruta más discreta para llegar a su casa.
También había elegido el restaurante, no por ser romántico o por tener buena comida italiana, sino porque estaba a solo 2 manzanas de un almacén abandonado que había alquilado con documentos falsos 2 semanas antes. Sara guardó la fecha en su agenda y llamó a su mejor amiga Jessica para contarle sobre la cita. «Jess, creo que he encontrado a alguien realmente especial», dijo emocionada. «Es perfecto». Al otro lado del teléfono, Jessica se rió. «Ten cuidado con los que son demasiado perfectos, Sara, pero envíame la ubicación del restaurante y una foto de él, por si acaso». Sara prometió que lo haría, pero con las prisas de los días siguientes se le olvidó. Fue un olvido que casi le cuesta la vida. El sábado por la noche, mientras se preparaba para la cita, Sara sintió una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Eligió un vestido azul marino sencillo pero elegante, zapatos bajos, una decisión que más tarde resultaría crucial, y un bolso pequeño con solo lo esencial. A las 7:45 p.m. recibió un mensaje de Marcus. «Ya estoy aquí, preciosa. Estoy deseando conocerte en persona». Sara se miró en el espejo por última vez, respiró hondo y salió de casa, cerrando la puerta con cuidado. Era una noche clara de octubre, con la temperatura templada típica del otoño en Colorado. Caminó hasta la parada del autobús con una sonrisa en el rostro, completamente ajena al hecho de que la observaban unos ojos que ya habían visto a otras 12 mujeres hacer ese mismo camino con confianza hacia lo que creían que sería una cita romántica. Lo que Sara no sabía era que ninguna de esas otras mujeres había vuelto a casa de la misma manera que habían salido. El restaurante estaba lleno, las luces eran acogedoras, todo parecía perfecto. Pero había algo en sus ojos que no encajaba con su sonrisa. Sara llegó a Osteria Marco 5 minutos antes de las 8 de la tarde, tal y como habían quedado. El restaurante italiano en el centro de Denver tenía un ambiente acogedor, con luces de madera y mesas íntimas repartidas en 2 pisos. Era exactamente el tipo de lugar que ella imaginaba para una primera cita especial. Marcus ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, con una camisa social azul claro que resaltaba sus ojos. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente y la saludó con una amplia sonrisa. Sara sintió una punzada de alivio. Se parecía mucho a las fotos de Tinder. «Sara, estás preciosa», dijo él, acercándose para darle un abrazo. El abrazo duró unos segundos más de lo normal y Sara notó que él olía a un perfume caro y masculino. «Muchas gracias por aceptar salir conmigo». «El placer es mío», respondió ella, sintiéndose un poco nerviosa pero emocionada. Caminaron hasta la mesa y Marcus le apartó la silla para que se sentara, un gesto caballeroso que la impresionó. Lo que Sara no se dio cuenta fue de la meticulosidad con la que él había elegido esa mesa en concreto. Estaba al fondo del restaurante, lejos de la entrada principal, con una vista limitada de la calle. Y lo que es más importante, estaba cerca de una salida lateral que daba directamente al aparcamiento trasero, donde había dejado un coche de alquiler con matrícula falsa. «¿Has estado aquí antes?», preguntó Sara, hojeando el menú. «Algunas veces», mintió Marcus David. En realidad, había pasado 2 días estudiando la distribución del restaurante, hablando con los empleados para entender los horarios de afluencia e incluso
probando las rutas de escape. La pasta es excelente aquí. ¿Qué tal si compartimos un entrante? Durante los primeros 30 minutos de conversación, todo fluyó con naturalidad. Marcus mostraba un interés genuino en su carrera como enfermera. Hacía preguntas inteligentes sobre el sistema sanitario estadounidense y compartía historias aparentemente personales sobre su propia carrera en consultoría empresarial. Viajo mucho por trabajo, explicó. Por eso a veces tardo en responder a los mensajes. Espero que lo comprendas. Era una mentira cuidadosamente elaborada para explicar futuros periodos de silencio, cuando estuviera planeando o ejecutando otros delitos. Sara encontró la explicación perfectamente razonable. Debe de ser interesante conocer lugares nuevos todo el tiempo. Tiene sus pros y sus contras, respondió Marcus, dando un sorbo a su copa de vino. A veces es solitario. Por eso fue tan bueno encontrarte, alguien con quien puedo tener conversaciones de verdad. Fue durante el plato principal cuando Sara comenzó a notar pequeños detalles extraños. En primer lugar, Marcus parecía conocer Denver mejor de lo que admitía. Cuando ella mencionó su barrio, Capitol Hill, él inmediatamente comentó sobre una panadería específica de la zona, algo que alguien que viajaba constantemente por trabajo no sabría. «Ah, ¿conoces Rosenberg's Bagels?», preguntó ella curiosa. Marcus dudó una fracción de segundo, lo suficiente para que Sara se diera cuenta, pero no tanto como para que resultara alarmante. «Un compañero de trabajo me la recomendó una vez», dijo rápidamente. Dijo que era la mejor de la ciudad. El segundo detalle extraño fue su reacción cuando sonó el móvil de Sara. Era Jessica, probablemente preguntando cómo iba la cita. Sara se disculpó y contestó rápidamente, diciendo solo: «Hola Jess, todo va bien, te llamo luego». Durante la breve llamada, Sara notó que Marcus se había inclinado ligeramente hacia adelante, como si intentara escuchar la conversación. Cuando colgó, él le preguntó con indiferencia: «¿Tu amiga estaba preocupada?». «No, solo quería saber si estaba bien», respondió Sara. «Siempre lo hace cuando tengo citas». La expresión de Marcus cambió de forma casi imperceptible. Por un momento, Sara vio algo frío pasar por sus ojos, como si ella hubiera dicho algo que le molestara. Pero el momento pasó tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. «Qué amiga tan atenta», dijo él, esbozando una sonrisa forzada. «Qué suerte tienes de tener a alguien que se preocupe tanto por ti». La tercera señal de alarma llegó cuando estaban terminando el postre. Marcus sugirió que dieran un paseo después de cenar. «Conozco un lugar precioso cerca de aquí», dijo. «Una vista increíble de la ciudad, muy romántico». Sara sintió una punzada de vacilación. Eran casi las 10 de la noche y al día siguiente tenía que trabajar. Además, algo en su tono de voz había cambiado. Era más insistente, menos casual. «¿Qué tal si lo dejamos para otro día?», sugirió ella. «Tengo que trabajar temprano mañana». La reacción de Marcus fue inmediata y reveladora. Sus músculos se tensaron visiblemente y apretó el puño derecho durante unos segundos antes de relajarse. «Claro», dijo, pero había una frialdad en su voz que antes no existía. «Lo entiendo perfectamente». Sara empezó a sentirse incómoda, aunque no podía explicar exactamente por qué.
Era como si el Marcus, encantador y atento de los primeros 90 minutos, hubiera sido sustituido por alguien ligeramente diferente, más controlador, menos genuino. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Marcus insistió en dividirla, a pesar de que inicialmente había sugerido que pagaría todo. Las mujeres independientes lo prefieren así, ¿no?, dijo, pero había algo en su forma de hablar que sonaba más como una acusación que como un cumplido. Salieron juntos del restaurante y Marcus se ofreció a llevarla a casa. «Mi coche está cerca», dijo, señalando vagamente el aparcamiento de atrás. «Gracias, pero prefiero coger un Uber», respondió Sara, siguiendo su instinto. Algo dentro de ella le gritaba que no se subiera a su coche, aunque no entendía por qué. Marcus se detuvo. «¿Uber? ¿En serio? ¿Después de una cita tan buena?» Había un cambio evidente en su tono. Ya no era el hombre amable y comprensivo de los mensajes, sino alguien que parecía estar esforzándose por controlar su irritación. «No es nada personal», explicó Sara rápidamente. «Es solo una cuestión de seguridad. La primera regla de las aplicaciones de citas, ya sabes». Por un momento, Marcus se limitó a mirarla. Sara tuvo la clara impresión de que estaba evaluando las opciones, calculando algo. Entonces, como si se hubiera vuelto a poner una máscara, volvió a aparecer la sonrisa encantadora. «Claro, tienes razón. La seguridad es lo primero», dijo, pero no pudo ocultar por completo la irritación en sus ojos. «Puedo al menos esperar hasta que llegue tu Uber». Sara había pedido el coche a través de la aplicación. Llegaría en 4 minutos. Durante esos 4 minutos, Marcus volvió a ser conversador, pero había algo forzado en su comportamiento. Le hacía preguntas sobre sus próximos días libres, sobre sus horarios de trabajo, sobre cuánto tiempo solía tardar en llegar a casa. Cuando llegó el Uber, Marcus se inclinó para darle un beso de despedida. Sara le ofreció la mejilla, pero él le sujetó la cara con ambas manos y la besó en los labios. Un beso más largo e intenso de lo que ella esperaba para una primera cita. «Ha sido una noche perfecta», murmuró él, aún sujetándole la cara. «Estoy deseando volver a verte». Dentro del Uber, Sara sintió una confusa mezcla de emociones. Una parte de ella había disfrutado de la cita. Marcus era atractivo, interesante y claramente estaba interesado en ella. Pero había algo que le molestaba. Algunos detalles que no encajaban perfectamente. Le envió un mensaje a Jessica. «He llegado. La cita ha ido bien, pero... no sé. Te lo cuento mañana». Lo que Sara no vio fue a Marcus caminando rápidamente hacia el estacionamiento trasero, donde anotó la matrícula del Uber en un pequeño cuaderno. Tampoco vio cuando encendió el coche de alquiler y comenzó a seguir al Uber a distancia, manteniendo siempre una distancia de 2 o 3 coches. La siguió hasta su casa, anotó la dirección exacta, observó en qué apartamento entró y se quedó parado en la calle durante otros 20 minutos, estudiando las entradas del edificio, las cámaras de seguridad y los patrones de movimiento de los vecinos.
Mientras tanto, Sara se daba un baño caliente, tratando de procesar las confusas sensaciones de la noche. Quizás estoy exagerando, pensó. Las primeras citas siempre son un poco extrañas. No podía imaginar que, en ese mismo momento, el hombre con el que había cenado estaba fuera de su edificio, tomando fotos de las posibles rutas de entrada y salida y planeando cómo podría entrar sin ser detectado. Tampoco sabía que su nombre acababa de ser añadido a una lista en un cuaderno que ya contenía los nombres de otras 12 mujeres, algunas tachadas con tinta roja. Empezó a darse cuenta de que él siempre sabía dónde estaba, siempre. Y eso no era romántico, era aterrador. Sara se despertó el domingo con una extraña sensación sobre la noche anterior. Mientras tomaba café, decidió contarle a Jessica todos los detalles de su cita con Marcus. Se reunieron en su cafetería favorita, en el centro de Denver. «No sé, Jess», dijo Sara, removiendo distraídamente el azúcar en su café. «Era demasiado perfecto, ¿sabes? Como si fuera exactamente lo que yo quería oír todo el tiempo». Jessica frunció el ceño. «Eso no es necesariamente malo». «Quizás realmente tengan mucho en común». «Eso es lo que pensé yo también», suspiró Sara. Pero había pequeñas cosas. La forma en que conocía lugares en Denver como si hubiera vivido aquí toda su vida. Y cuando le llamaste, se interesó mucho por saber quién eras. «Eso es raro», coincidió Jessica. «¿Y le has buscado en Internet?» Sara negó con la cabeza. «Todavía no. ¿Crees que debería?» «Siempre», respondió Jessica enfáticamente. «Estamos en 2019, Sara. Todo el mundo tiene huellas digitales. Si es real, tendrá al menos un LinkedIn, un Facebook, algo». Cuando Sara llegó a casa, abrió el portátil y empezó a investigar. Tecleó Marcus Thompson Denver en Google, luego Marcus Thompson Consultor y, finalmente, solo Marcus Thompson. Los resultados fueron frustrantes. Cientos de Marcus Thompsons, pero ninguno que coincidiera con el hombre con el que había cenado. Intentó buscar las fotos de Tinder utilizando Google Images Inverso, un truco que había aprendido en un documental sobre seguridad en Internet. Lo que descubrió la dejó helada. La foto principal de Marcus, en la que aparecía con traje y sonriendo con confianza, era de un modelo llamado Ryan Mitchell, de un sitio web de fotos de archivo. Las otras fotos fueron más difíciles de rastrear, pero todas parecían haber sido tomadas de diferentes perfiles de Instagram y Facebook. «Esto no puede estar bien», murmuró Sara, sintiendo que su corazón se aceleraba. Lo comprobó una y otra vez, pero no había duda. Las fotos que Marcus usaba en Tinder no eran suyas. Con las manos temblorosas, Sara cogió el teléfono y llamó a Jessica. «Jess, tienes que venir aquí ahora mismo. He descubierto algo sobre Marcus que...» «¿Qué? Pareces muy nerviosa». «Sus fotos en Tinder son falsas. Todas. Las ha robado de otros perfiles». Jessica llegó en 20 minutos y juntas continuaron la investigación. Intentaron encontrar cualquier rastro digital de Marcus Thompson que coincidiera con la información que él había dado. Consultor empresarial, viajero frecuente, residente en Denver. Nada. «Sara», dijo Jessica con voz seria, «creo que tienes que bloquear a este tipo y olvidarte de que existe». Pero en ese momento sonó el teléfono de Sara.
Era un mensaje de Marcus. «Buenos días, preciosa. Todavía estoy pensando en la maravillosa noche de ayer. ¿Qué tal si almorzamos hoy? Sé que dijiste que mañana tienes que trabajar temprano, así que he pensado en algo más relajado». Lo que más perturbó a Sara fue la precisión del mensaje. Ella no le había dicho que trabajaba temprano el domingo, sino que trabajaba mañana. ¿Cómo sabía él que era un turno matutino? «No le respondas», le aconsejó Jessica de inmediato. Algo aquí está muy mal, pero los mensajes siguieron llegando durante todo el día. Al principio eran casuales y aparentemente inocentes. «Espero que estés pasando un domingo relajado. Pensando en ti. ¿Hice algo mal ayer? Pareces distante». Luego, los mensajes comenzaron a ser más específicos y más inquietantes. «Vi que estabas en el Café Luna esta mañana. Debería haber ido a saludarte». Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía él dónde había estado? Miró a su alrededor en el apartamento, preguntándose si de alguna manera había podido verla. «Jessica, él sabe dónde he estado hoy», dijo, mostrándole el mensaje. «Eso es acoso», respondió Jessica sin dudar. «Tienes que ir a la policía y decir que salí con un tipo de Tinder que usa fotos falsas y sabe dónde tomo café. Se reirán de mí». Pero los mensajes siguieron siendo cada vez más invasivos. «Tu edificio tiene buena seguridad. ¿Te sientes segura viviendo sola allí? Esa enfermera pelirroja que trabaja contigo parece simpática. ¿Son amigas?». ¿Cómo sabía él sobre Kelly, su compañera de trabajo? Sara nunca había mencionado a ninguna compañera en concreto durante la cita. El lunes, Sara llegó nerviosa al trabajo y le contó a Kelly lo de los mensajes extraños. Kelly, una enfermera experimentada de 45 años, se mostró visiblemente preocupada. «Sara, eso no es un comportamiento normal», le dijo. «Los hombres normales no siguen a las mujeres ni conocen detalles sobre sus vidas después de una cita. Tienes que documentarlo todo». Durante su turno, Sara recibió más mensajes. «Espero que tengas un turno tranquilo. El trabajo nocturno debe de ser agotador. Ten cuidado al volver a casa esta noche. Denver puede ser peligroso para una mujer sola». El segundo mensaje hizo que Sara se detuviera por completo. ¿Cómo sabía él que estaba haciendo turno de noche? Ella nunca había mencionado sus horarios específicos de trabajo. Esa noche, al salir del hospital a las 7 de la mañana, Sara sintió que la observaban. Miró a su alrededor en el estacionamiento, pero no vio nada sospechoso. Aún así, pidió al guardia de seguridad del hospital que la acompañara hasta el coche. «¿Va todo bien, enfermera Mitchell?», preguntó el guardia, un hombre amable llamado Robert. «Es solo que...». «Tengo la sensación de que alguien me sigue», admitió ella. Robert echó un vistazo al aparcamiento. «No veo nada extraño, pero estaré atento. Si quiere, puedo llamar a una patrulla para que dé una vuelta por aquí». En casa, Sara encontró algo que la dejó completamente aterrorizada, una rosa roja en la alfombra de la puerta del apartamento con una nota. «Para la mujer más hermosa de Denver. Estoy deseando que llegue nuestro próximo encuentro. M». Le temblaban las manos mientras sostenía la nota. ¿Cómo había conseguido entrar en el edificio? La puerta principal estaba controlada por un código y había cámaras de seguridad. Sara corrió al interior del apartamento, cerró todas las cerraduras y llamó a Jessica.
Ha estado aquí, Jess, en mi puerta. Voy para allá ahora mismo, y esta vez iremos juntas a la policía. Mientras esperaba a que Jessica llegara, Sara bloqueó a Marcus en Tinder y en su teléfono. Pero unos minutos después recibió un nuevo mensaje de un número diferente. ¿Por qué me has bloqueado, Sara? Pensaba que teníamos una conexión especial. No nos hagas esto. ¿Cómo había conseguido su número de teléfono? Ella nunca se lo había dado. El segundo mensaje fue aún más inquietante. Sé que estás asustada, pero no tienes por qué temerme. Nunca te haría daño. Somos almas gemelas, ¿recuerdas? Pronto lo entenderás. Sara corrió hacia la ventana y cerró todas las cortinas. Su apartamento, que siempre había sido su refugio seguro, ahora parecía una prisión. Cada ruido que se oía fuera la hacía sobresaltarse. Cuando Jessica llegó, encontró a Sara acurrucada en el sofá, abrazando una almohada. «Sara, esto ha sobrepasado todos los límites», dijo Jessica con firmeza. «Este tipo es peligroso. Tenemos que involucrar a la policía ahora mismo». ¿Y si no se lo toman en serio? ¿Y si piensan que estoy exagerando? Entonces haremos que se lo tomen en serio, respondió Jessica. Documentaremos todo, imprimiremos todos los mensajes, mantendremos un registro de cada contacto y no estarás sola hasta que resolvamos esto. Esa noche, Sara durmió en el sofá de Jessica. Pero antes de dormir, revisó sus redes sociales por última vez. Había una nueva solicitud de amistad en Facebook, de un perfil con el nombre Michael Torres. La foto de perfil mostraba a un hombre diferente de las fotos de Marcus, pero cuando miró a los ojos de la foto, reconoció inmediatamente esa mirada fría y calculadora. Era él. Había creado un perfil completamente nuevo. Sara se dio cuenta, con creciente horror, de que no se trataba de un tipo rechazado u obsesivo común y corriente. La estaba acosando alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien que ya lo había hecho antes. Y por primera vez, desde que todo había comenzado, Sara comprendió que su vida podía estar en peligro real. El martes por la mañana, Sara y Jessica se dirigieron a la comisaría de Denver. Sara había pasado la noche documentando meticulosamente cada mensaje, cada contacto extraño, cada detalle que pudiera ayudar a las autoridades a comprender la gravedad de la situación. La recepcionista las dirigió a la detective Linda Martínez, una mujer de 40 años con experiencia en delitos contra las mujeres. Sara le explicó toda la situación, desde el match en Tinder hasta la rosa que le habían dejado en la puerta. Entiendo su preocupación, dijo la detective Martínez, hojeando las impresiones de los mensajes. Pero tenemos que ser realistas sobre lo que podemos hacer en este momento. Técnicamente, él aún no ha cometido ningún delito. ¿Cómo es eso?, preguntó Jessica indignada. La está acosando, usando una identidad falsa, entrando en su edificio. Usar fotos falsas en aplicaciones de citas es poco ético, pero no es un delito, explicó la detective. Y en cuanto a la rosa, si alguien la dejó en el pasillo público del edificio, técnicamente no hubo allanamiento de morada. Sara sintió una oleada de desesperación. ¿Entonces no pueden hacer nada?
Puedo abrir un expediente y pedir a las patrullas que estén atentas en su zona, ofreció Martínez. Pero para una orden de alejamiento necesitaríamos pruebas más concretas de amenaza. Fue entonces cuando Sara mostró las fotos de Marcus de Tinder. La detective Martínez tomó las impresiones y las estudió cuidadosamente. De repente, su expresión cambió por completo. «Espere un momento», dijo, cogiendo el teléfono. «Tengo que comprobar algo». Martínez salió de la sala durante unos minutos. Cuando volvió, su semblante había cambiado visiblemente, estaba más serio y preocupado. «Sara, necesito que me vuelva a contar todos los detalles sobre este hombre. Todo lo que dijo, dónde se encontraron, cualquier información que tengas». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?», preguntó Sara, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Las fotos que me has mostrado coinciden con la descripción de un hombre al que llevamos 2 años buscando». No por el nombre de Marcus Thompson, sino por el de David Eugene Hartwell. La sala quedó en silencio. Sara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. David Hartwell es sospechoso de al menos 4 homicidios en 6 estados diferentes, continuó Martínez. Todas las víctimas eran mujeres que conoció a través de aplicaciones de citas. Siempre utiliza el mismo método: perfiles falsos, personalidad encantadora, y luego, bueno, las víctimas simplemente desaparecen. Jessica tomó la mano de Sara, que temblaba visiblemente. «Todas las víctimas tenían perfiles similares al suyo», prosiguió la detective. «Mujeres profesionales de entre 25 y 30 años que trabajaban en áreas de cuidados, enfermeras, profesoras, terapeutas, mujeres que vivían solas». «Dios mío», murmuró Sara, «y yo casi me subo a su coche». «Sara, puede que haya sido la primera persona en escapar de él antes de que pudiera ejecutar su plan», dijo Martínez. «Tus sospechas y tu decisión de no aceptar el paseo probablemente te salvaron la vida». La detective explicó que David Hartwell estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Nacido en Michigan, había comenzado su serie de crímenes en 2016, siempre utilizando la misma estrategia. Creaba perfiles falsos, seleccionaba víctimas vulnerables, se ganaba su confianza y luego las llevaba a lugares aislados. La primera víctima fue Jennifer Walsh, de 26 años, enfermera en Detroit, informó Martínez, consultando un archivo. Desapareció después de una cita con un hombre que conoció en Tinder. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en un almacén abandonado. Sara sentía náuseas cada vez mayores con cada detalle. La segunda fue Rebecca Chen, terapeuta de 28 años en Chicago. El mismo patrón: cita concertada a través de la aplicación, desaparición, cuerpo encontrado semanas después. La tercera, Amanda Foster, de 25 años, profesora en St. Louis. «Por favor, para», interrumpió Sara. «Lo entiendo. Lo importante ahora es que sabemos que está aquí, en Denver, y sabemos que tú eres un objetivo», dijo Martínez. «Vamos a poner protección policial en tu casa y en el hospital donde trabajas, y voy a avisar al FBI inmediatamente». Mientras Martínez hacía llamadas para coordinar la protección, Sara miró a Jessica con terror en los ojos. «Jess, ahora mismo podría estar muerta. Si hubieras subido a ese coche, pero no lo hiciste», dijo Jessica con firmeza. «Seguiste tus instintos. Eso te salvó». 2 horas más tarde, el apartamento de Sara estaba siendo vigilado por agentes federales y se le había indicado que no volviera a casa sola.
El FBI se había hecho cargo del caso y la agente especial Rebecca Stone coordinaba la operación. David Hartwell es extremadamente peligroso y meticuloso, explicó la agente Stone. Estudia a sus víctimas durante semanas antes de actuar. El hecho de que haya dejado la rosa en tu puerta indica que aún no ha renunciado a ti como objetivo. El miércoles, Sara recibió más mensajes de diferentes números. Sara, ¿por qué me estás evitando? Sé que estás asustada, pero soy yo, Marcus. Me conoces. La gente te está llenando la cabeza con mentiras sobre mí. Yo nunca te haría daño. Necesito verte. Es importante. Quedemos esta noche o tendré que ir a buscarte. El último mensaje puso a todo el equipo de seguridad en alerta máxima. Era claramente una amenaza. Está escalando, observó la agente Stone. Cuando empiezan a hacer amenazas directas, significa que están perdiendo el control de la situación. Esa tarde, Sara recibió una llamada en el hospital. Era una voz masculina que reconoció de inmediato. «Hola, Sara, soy yo». «David», dijo ella, haciendo una señal a Kelly para que alertara a seguridad. La llamada estaba siendo grabada por orden del FBI. «Has descubierto mi verdadero nombre», dijo él con una calma inquietante. «Soy más inteligente de lo que crees, pero tú también eres más lista de lo que imaginaba». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sara, tratando de mantener la voz firme. «Quiero que dejemos de hacer tonterías, tú, yo y esos molestos policías. Podemos resolver esto como adultos». «Has matado a gente, David». Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más fría, sin la máscara encantadora que había usado antes. «No entiendes lo que les pasó a esas mujeres. Me decepcionaron. Prometieron una cosa y luego cambiaron de opinión. Pero tú eres diferente, Sara. Tienes potencial». «¿Potencial para qué?» «Para ser perfecta, para ser mía». La llamada se cortó. Sara se quedó quieta, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Kelly la abrazó mientras los agentes de seguridad se movían rápidamente. «Está perdiendo el control», dijo la agente Stone cuando le informaron de la llamada. «Eso es bueno y malo. Bueno porque los criminales que pierden el control cometen errores. Malo porque se vuelven más desesperados e impulsivos». Esa noche, Sara estaba en casa de Jessica bajo protección policial cuando recibió un último mensaje que la dejó completamente aterrorizada. «Sara, tienes que tomar una decisión». Puedes seguir escondiéndote detrás de esos policías inútiles, o puedes ser sincera sobre lo que sentiste durante nuestro encuentro. Te gusté, lo vi en tus ojos. No lo destruyas por lo que dicen los demás. Mañana a medianoche estaré esperando en el mismo restaurante donde nos conocimos. Si no apareces, daré por hecho que has elegido el camino difícil. Y Sara, yo nunca renuncio a las cosas que quiero. Era un ultimátum. Y Sara sabía que de una forma u otra todo se decidiría en las próximas 24 horas. Querían que ella fuera el cebo para capturar a un asesino en serie. Sara sabía que era la única oportunidad, pero también sabía que podía morir en el intento. «Rotundamente no», dijo Jessica por 10ª vez. «No voy a dejar que hagas eso, Sara. Es una locura». Estaban en la sala de operaciones temporal que el FBI había montado en un hotel cerca del centro de Denver.
La agente Stone acababa de presentar un plan que había puesto a todos nerviosos: utilizar a Sarah como cebo para capturar a David Hardwell. Entiendo sus preocupaciones, dijo la agente Stone con calma. Pero David ha dado un ultimátum. Aparecerá en el restaurante mañana a medianoche, con o sin Sarah. Esta puede ser nuestra única oportunidad de atraparlo. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Sarah, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y si descubre que es una trampa? Tendremos al menos 20 agentes posicionados en el restaurante y sus alrededores, explicó Stone. Llevarás un micrófono prácticamente indetectable y habrá francotiradores en posición. El restaurante se evacuará después del horario habitual, excepto algunos agentes disfrazados de empleados. El agente Rodríguez, especialista en asesinos en serie, se unió a la conversación. Sarah, David Hardwell ha matado al menos a 4 mujeres que sabemos. Probablemente haya más víctimas que aún no hemos descubierto. Puede que seas nuestra mejor oportunidad para sacarlo de las calles. Sarah miró a Jessica, que estaba visiblemente aterrorizada. Jess, él dijo que nunca se rinde. Si no lo hago ahora, seguirá persiguiéndome. Y mientras tanto, otras mujeres pueden morir. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué no pueden usar a una agente federal encubierta? Porque él conoce a Sarah, explicó Stone. Está obsesionado específicamente con ella. Una sustituta no funcionaría. Tras 2 horas de discusión, Sarah finalmente accedió. Pero había condiciones. Tendría una señal de pánico que convocaría al equipo inmediatamente. Habría agentes en el restaurante disfrazados de clientes y tendría una ruta de escape clara trazada. El jueves se dedicó todo el día a los preparativos. Sarah recibió formación sobre cómo mantener a David hablando, cómo obtener confesiones utilizables en un tribunal y cómo reaccionar si él intentaba obligarla a salir del restaurante. Recuerda, dijo Rodríguez, a los asesinos en serie les encanta hablar de sus crímenes cuando creen que tienen el control de la situación. Haz preguntas, muestra interés morboso. Cuanto más hable, más pruebas tendremos. Sarah practicó el uso del diminuto micrófono que se pegaría a su sujetador. Probó la señal de pánico que estaba disimulada como una pulsera normal y memorizó los códigos que indicarían a los agentes los diferentes niveles de peligro. A las 23:30 del jueves, Sarah estaba sentada en el mismo lugar de la Hosteria Marco, donde había cenado con Marcus 4 días antes. El restaurante estaba oficialmente cerrado, pero las luces permanecían encendidas para crear la ilusión de que funcionaba con normalidad. 2 agentes disfrazados de empleados trabajaban detrás de la barra. Un tercero fingía ser un cliente solitario en el bar y había agentes apostados en todos los puntos de salida. Sarah podía verlos discretamente, lo que la tranquilizaba un poco. Prueba de audio, susurró en voz baja. Recibiendo perfectamente, llegó la voz de la agente Stone en el pequeño auricular oculto en su oído. Lo estás haciendo bien, Sarah. Recuerda, manténlo hablando. A las 23:58, Sarah vio una figura familiar caminando hacia el restaurante.
Era David, pero no llevaba el encantador disfraz de Marcus. Tenía el pelo más oscuro, llevaba una chaqueta de cuero negra y había algo diferente en su porte. Más agresivo, menos controlado. Entró en el restaurante y la localizó inmediatamente. Sara sintió que el corazón se le aceleraba cuando sus ojos se encontraron con los de él. Había algo depredador en su mirada que ella no había notado antes. «Sara», dijo él, acercándose a la mesa. «Sabía que vendrías. Estamos conectados de una manera que otras personas no entienden». «Hola, David», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. «¿O prefieres Marcus?» Él se rió, un sonido frío que hizo que Sara se estremeciera. «David está bien. Es hora de dejar las mentiras, ¿no crees?» Se sentó en la misma silla que había ocupado en su primer encuentro, pero su comportamiento era completamente diferente. El hombre encantador y atento había desaparecido, sustituido por alguien claramente peligroso. «¿Por qué me hiciste eso, Sara?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «¿Por qué involucraste a la policía? Teníamos algo especial». «¿Algo especial?», se obligó a preguntar Sara. «Usaste fotos falsas, me seguiste, entraste en mi edificio». «Te estaba cortejando», la interrumpió él, «como debe hacer un hombre, pero lo estropeaste todo, igual que las demás». «¿Las demás?», Sara captó la indirecta. «¿Qué otras, David?». Por un momento sus ojos se iluminaron con algo que parecía orgullo. «¿De verdad quieres saberlo? Sobre Jennifer, Rebecca, Amanda, Lisa». «¿Las mataste?». David ladeó la cabeza estudiándola. «Me decepcionaron, Sara. Prometieron amor, lealtad, comprensión. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo, todas fallaron. ¿Cómo fallaron?». Sara sintió náuseas, pero sabía que tenía que seguir haciendo preguntas. «Jennifer intentó huir cuando se dio cuenta de quién era yo realmente. Rebecca llamó a la policía en medio de nuestra tercera cita. Amanda mintió sobre estar enamorada de mí». Sara podía oír la respiración pesada de la agente Stone al otro lado del teléfono. Las confesiones estaban siendo grabadas. «¿Y Lisa?», preguntó Sara. «Lisa fue la más decepcionante de todas», dijo David, con los ojos cada vez más oscuros. «Ella realmente parecía entenderme. Pasamos semanas hablando, planeando nuestro futuro juntos, pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando le mostré quién era realmente, intentó chantajearme». «¿Chantajearte cómo?». «Dijo que le contaría a todo el mundo mis aficiones, a menos que le pagara para que se callara». David se rió de nuevo. «Como si el dinero pudiera comprar el amor verdadero y la lealtad. ¿Entonces la mataste?». «La liberé de su propia falsedad», respondió fríamente, «al igual que liberé a todas las demás». Sara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Estaba mirando a los ojos a un hombre que había matado al menos a 4 mujeres y hablaba de ello como si se tratara de pequeños desacuerdos. «Pero tú eres diferente, Sara», continuó David, extendiendo la mano sobre la mesa. «Has venido aquí esta noche. Eso demuestra que entiendes nuestra conexión». Sara retrocedió instintivamente. «David, necesitas ayuda. Hay tratamientos». «¿Ayuda?», preguntó él alzando la voz, y Sara notó que los agentes encubiertos se ponían más alerta. «¿Crees que hay algo malo en mí? Simplemente soy honesto sobre lo que quiero. La mayoría de los hombres mienten, manipulan, fingen. Yo al menos soy directo». «¿Directo sobre matar gente?».
Directo sobre eliminar la falsedad, corrigió él. Si esas mujeres hubieran sido sinceras desde el principio, aún estarían vivas. Sara se dio cuenta de que tenía que cambiar de estrategia. David se estaba poniendo nervioso y ella podía sentir cómo aumentaba la tensión. De acuerdo, dijo con calma, explícamelo entonces. ¿Cómo puedo demostrar que soy diferente a las demás? David sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que era aún más aterradora que su ira. Es sencillo, dijo. Ven conmigo ahora mismo. Sal de este restaurante, súbete a mi coche y confía en mí por completo. Sin preguntas, sin miedo, sin policías. Sara sintió que se le helaba la sangre. Era exactamente lo que el FBI esperaba que él pidiera. Pero ahora que había llegado el momento, estaba aterrorizada. ¿A dónde quieres llevarme?, preguntó. A un lugar donde podamos hablar de verdad. Donde puedas conocer al verdadero David y donde yo pueda estar seguro de que eres quien dices ser. Sara sabía que había llegado el momento. Si aceptaba, los agentes la seguirían y podrían arrestar a David en el lugar donde planeaba matarla. Pero si algo salía mal... De acuerdo, dijo finalmente. Vamos. La expresión de sorpresa y placer en el rostro de David era genuina. Por un momento pareció vulnerable, casi infantil. ¿De verdad vas a confiar en mí?, preguntó. Sí, mintió Sara. Fue entonces cuando David miró a su alrededor por primera vez desde que había llegado al restaurante. Sus ojos se fijaron en el cliente solitario de la barra, luego en el empleado que llevaba 10 minutos limpiando la misma mesa, y luego en Sara de nuevo. «Me has mentido», dijo en voz baja, y Sara vio cómo la máscara de humanidad se deslizaba de su rostro. «Hay policías aquí». «David, no. Me has mentido», gritó, levantándose violentamente y tirando la silla. En cuestión de segundos, había sacado un cuchillo de su chaqueta y agarrado a Sara por el cuello. «Que todo el mundo salga o la mato aquí mismo», gritó David. La operación acababa de convertirse en una situación con rehenes. Con un cuchillo en el cuello y un asesino en serie en estado de pánico, Sara solo tenía una oportunidad de sobrevivir y sabía exactamente qué hacer. Con un cuchillo en el cuello y un asesino en serie en estado de pánico, Sara solo tenía una oportunidad de sobrevivir y sabía exactamente qué hacer. «Todos atrás o le corto el cuello», gritó David, presionando la hoja contra el cuello de Sara. Los agentes del FBI sacaron sus armas, pero no podían disparar sin correr el riesgo de alcanzarla. «David, hablemos», dijo la agente Stone a través del megáfono. «Lo han estropeado todo. Ella era especial», gritó David histéricamente. Sara sintió el temblor de sus manos y supo que le quedaban pocos minutos. «David, tienes razón, te mentí». «Cállate». «Pero mentí porque tenía miedo», continuó ella. «No de ti, sino de lo que sentía». David dudó. «¿Qué quieres decir?» «Durante nuestra primera cita, realmente me sentí conectada contigo. Eso me asustó, porque nunca había sentido algo tan intenso». «Estás mintiendo». «Cuando descubrí lo de las otras mujeres no me enfadé. Sentí celos de ellas». «¿Celos?», la voz de David se suavizó. «Ellas tuvieron la oportunidad de conocer al verdadero David. Yo también quería esa oportunidad». Sara podía sentir que David procesaba sus palabras, pero me decepcionaron, todas ellas.
porque no eran lo suficientemente fuertes para afrontar la verdad. Pero yo soy diferente. Vine aquí sabiendo quién eres, sabiendo lo de Jennifer, Rebecca, Amanda y Lisa. Y aún así, vine. David aflojó ligeramente la presión del cuchillo. No me tienes miedo. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Era una jugada psicológica arriesgada, pero estaba funcionando. David, si realmente crees que estamos conectados, demuéstralo. Confía en mí como me estás pidiendo que confíe en ti. ¿Cómo? Suelta el cuchillo. Demuestra que no eres solo un delincuente común. Demuestra que eres un hombre que lucha por el amor verdadero. David se quedó inmóvil durante una eternidad. ¿Y si me disparan? Entonces moriré contigo. Si te matan, no tendré más motivos para vivir. Lentamente apartó el cuchillo del cuello de Sarah. Agente Stone, bajen las armas. David se entregará voluntariamente. Sarah, esto no es... Bajen las armas. Confíen en mí. A regañadientes, los agentes bajaron sus armas. David miró a su alrededor, aún sosteniendo el cuchillo. «Dame el cuchillo», dijo Sarah, volviéndose para mirarlo. «Demuestra que nuestra conexión es más fuerte que tu ira». David la miró a los ojos durante un largo momento. Luego extendió el cuchillo hacia Sarah. «¿De verdad me quieres?», susurró. «Sí», mintió Sarah. «Te quiero». David sonrió con sinceridad y extendió las manos hacia adelante. «Agente Stone, David se está entregando». Los agentes se movieron rápidamente y esposaron a David. Solo cuando lo tuvieron bajo custodia, Sarah permitió que sus piernas temblaran. «Sarah», Jessica apareció y la abrazó. «¿Estás bien?» «Estoy bien», se acabó. David se lo llevaron, pero gritó desde la furgoneta. «Sarah, prometiste que me amabas». Sarah no respondió. Sabía que David Hartwell nunca más haría daño a nadie. Epílogo. David Eugene Hartwell fue condenado a cadena perpetua por 4 asesinatos. Durante el juicio se descubrieron pruebas de otras 3 víctimas. Sarah volvió al trabajo, cambió al turno de día y se mudó a un apartamento con seguridad. Hizo terapia durante 6 meses y desarrolló interés en ayudar a otras víctimas de acoso. «A veces sigo teniendo pesadillas, pero sé que he salvado vidas. David nunca más podrá hacerle eso a otra mujer». El FBI utilizó las confesiones grabadas para cerrar casos en 6 estados. La agente Stone describió la operación como una de las capturas más arriesgadas pero exitosas de su carrera. Sarah borró Tinder al día siguiente. «A partir de ahora, intentaré conocer gente de la forma tradicional». La historia se convirtió en un recordatorio de los peligros de las citas online, pero también de la fuerza de la intuición femenina y la importancia de no ignorar nunca las señales de alerta. David permanece en la prisión federal de Colorado, donde pasará el resto de su vida. Nunca más intentó ponerse en contacto con Sarah. Ella sigue viviendo, no solo sobreviviendo, sino realmente viviendo, sabiendo que se enfrentó a lo peor de la humanidad y salió más fuerte.